la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en 1 capítulo 12, versículo 8, 9 y 10, hermanos. Capítulo 8, 9 y 10. Ahí vamos a estar. Enchúfeme las luces, hermano. Gloria a Dios. 1 capítulo 12, pero el versículo 8, 9 y 10. Gloria a Dios, aleluya. Lo llamamos, hermanos, 1 12, 8, dice la palabra. Porque a este es dada espíritu, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de su presencia, dándote gracias, Señor, por lo que has hecho hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú has hecho milagros el día de hoy. Yo te honro, yo te glorifico, yo te doy gracias, Señor, de antemano, porque sé que siempre nos escuchas. Su palabra dice que su oído está atento al clamor de cada uno de sus hijos. Estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios santo. Y en este momento, Señor, la palabra que hemos declarado en esta tarde, Señor, sobre los cuerpos enfermos, Señor, usted ha obrado su perfecta voluntad. En este momento, Padre, gracias por ello. Ahora, Dios, vamos a impartir la palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua. Que yo venga a hablar palabra conforme a su voluntad y no conforme la mía. En este momento me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. La palabra de sabiduría, hermanos. Aquí primeramente yo quiero hablar solamente de tres. Aquí habla de varios dones, pero yo quiero hablar la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Tres cosas simplemente. Aquí hay otra fe, sanidad por el mismo espíritu, hacer milagros, profecía y otros dones, hermanos. Pero yo quiero hablar solamente de tres en esta tarde, que habla aquí la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, hermanos, aquí que dice, porque este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. ¿De qué manera, hermanos, podemos entender el don palabra de sabiduría? Yo quiero dar algunos ejemplos, hermanos, de cómo algunos siervos de Dios usaron esta palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, hermano, es para que usted y yo aprendamos a tomar decisiones. Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te daré. ¿Y qué es lo que le pide Salomón? Sabiduría. Y esto es lo que hace falta en el pueblo de Dios hoy en nuestros días, hermanos. Aprender a discernir, que Dios nos dé palabra de sabiduría, de ciencia, de discernimiento, que entendamos lo que Dios tiene para nosotros, que entendamos lo que Dios nos habla por medio de su palabra, que entendamos lo que los siervos, los profetas, los hijos de Dios vengan y nos administren, hermanos. Podamos entender con discernimiento, con sabiduría, con ciencia, entender lo que la palabra que Dios nos está dando. Yo creo, hermanos, que usted y yo conocemos y entendemos y podamos discernir el espíritu que viene de Dios, la palabra que viene de Dios, la decisión que tomamos, hermano, que sean palabras con sabiduría, que atendamos a lo que Dios nos ha dado y podamos seguir adelante. Aquí, hermanos, yo quiero ver algo importante en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16. Primera de Reyes, capítulo 3. Aquí se encuentra en un dilema. Aquí se encuentra una situación, hermanos, donde Salomón tiene que usar la sabiduría que Dios le dio para tomar una decisión. Si vemos ahí Primera de Reyes capítulo 3 versículo 16 dice:
En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una a ella: ay, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Claramente dice, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Y dice, yo di a luz estando con ella en casa. Y aconteció que el tercer día después de dar a luz, dio a luz, que esta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguna de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Aquí se encuentra Salomón al tomar una decisión. Estas dos mujeres, las dos tienen un hijo, pero una se acuesta sobre el niño y lo ahoga, lo mata, se muere. Y al darse cuenta esta mujer que su hijo está muerto, va y toma el hijo de la otra y se lo cambia. Y ella toma el que está vivo. Entonces la madre ya tenía 3 días de que había nacido, ya conocía a su bebé. Al verlo se dio cuenta que el niño que estaba muerto no era el de ella, sino el que tenía la otra. Se lo había cambiado. Entonces ella no quería darla y se la presentan esta situación ante el rey Salomón. En el versículo 23 dice, el rey dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y había una situación, un dilema entre dos mujeres, y el rey tenía que tomar una decisión sabia para conocer de quién era el hijo. Entonces, enseguida el rey dijo, partid por medio el niño vivo y da la mitad la una y al otro mitad a la otra. ¿Qué dijo el rey? Tráigame una espada, mochamos al niño por la mitad y le demos la mitad a cada una. Pero ¿qué fue lo que hizo? La madre, al sentir que era su hijo, que dijo, mejor déselo a ella, no lo partan. Y la otra, como no era la madre, dijo, sí, pártanlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Salomón, hermanos? Dijo, denle ese niño a ella, porque ella realmente es la madre. Ella no quiso que lo partieran. Dijo, mejor déselo a ella, pero que mi hijo viva. Entonces, en ese momento, hermano, podemos ver cuántas veces nos encontramos nosotros en situaciones difíciles y tenemos que tomar una decisión. Aquí Salomón buscó, hermanos, usted sabe, cuando Dios le llama y le dice a Salomón, pídeme lo que quiera, ¿qué pidió él? Sabiduría. Y es lo que tenemos que estar pidiendo nosotros, hermanos, sabiduría de Dios para aprender a tomar una buena decisión. Salomón aquí dijo, no le iba a partir, solamente quería ver la reacción de estas mujeres y así entender cuál era realmente la verdadera madre de ese pequeño. Por eso les digo, nosotros como hijos de Dios, que conocemos la palabra, tenemos que pedir sabiduría. El mismo libro de Santiago nos dice, el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios. Si estamos faltos de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedírsela solamente a Dios. Claramente nos dice ahí la palabra, hermanos. Ahí en Santiago, claramente nos dice, hermanos. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Pero dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, y que sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos,
abundantemente y sin reproche. Es lo que nos dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche. En otras palabras, hermanos, usted y yo tenemos que estar pidiendo sabiduría para aprender a tomar buenas decisiones. Para que aprendamos a tomar realmente, hermano, podamos entender y captar el mensaje que Dios nos da por medio de su palabra. El mensaje que da por medio de revelación. El mensaje que nos da por medio de sueños, por medio de los siervos, por medio de los predicadores. Tener sabiduría y entender lo que Dios nos ha dado y poder captar y tomar buenas decisiones. Por eso es importante que dice aquí en Corintios, porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí nos dice también, hermanos, en Hechos capítulo 15, versículo 12. Aquí vemos también, hermanos, a un personaje que la iglesia le temía. Hechos 15, 12. Nos dice la palabra, en Hechos capítulo 15, versículo 12, dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que cantaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos, los gentiles. Dice el 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene a cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde se ha leído cada día de reposo. El 28 dice, porque a parecer bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeremos ninguna carga más que estas cosas sean necesarias. El 29 dice, que os obtengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, ahogado y de fornicación, a cuales cosas, si os guardéis bien habéis, pasarlo bien. Yo quiero que entendamos que aquí la palabra, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 15, del 12 y estos versículos, ellos aprendieron con esta sabiduría que Dios les había dado a seguir a Dios. Usted y yo, hermano, hemos aprendido de Él, hemos aprendido de su palabra. Tenemos que tener sabiduría para tomar buenas decisiones y para seguir en la palabra, en el ministerio que Dios ha dado, hermanos. Hemos creído en un Dios que salva, hemos creído en un Dios que sana, en un Dios que restaura, en un Dios que bendice, en un Dios que cambia, en un Dios que protege, en un Dios que nos cuida. Tenemos que entender con la sabiduría y el entendimiento que Dios nos ha dado, que tenemos que aprender a confiar en Él. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, y aún del polvo me levantará. Esa es la confianza que tenemos en Dios, es la sabiduría que Dios nos ha dado. Entendamos la palabra, esta palabra sea revelada a nosotros. Lo hizo Saulo, lo hizo Pablo, se fueron dirigidos, hermanos, por lo que Dios les había encomendado, teniendo esa sabiduría, ese entendimiento de cómo caminar con Dios. Yo creo que usted y yo también, hermanos, tenemos que aprender a caminar con Dios. Tenemos que entender de la manera que usted y yo tenemos que caminar con Dios, hermanos. Por eso es importante la palabra de sabiduría para tomar buenas decisiones, pero también para seguir a nuestro Dios. Recuerde, Dios siempre va con nosotros. Él nunca nos ha dejado. Pero muchas veces nosotros nos adelantamos al plan de Dios y dejamos a Dios atrás y queremos ir nosotros adelante. Tenemos que dejarnos que Dios nos dirija, que Él vaya enfrente, hermano, que Él vaya abriendo el camino para que las cosas nos vayan bien. Por eso es necesario, hermano, que tengamos o pidamos la palabra o el don de sabiduría, palabra de sabiduría, para tomar buenas decisiones, para seguir un camino, hermano, que Dios nos ha trazado. Yo les digo una cosa, hermano, quiero que entendamos que aquí, hermanos, los que estamos en la casa de Dios, no es una casualidad, es un propósito. Dios tiene un plan para nuestras vidas.
Dios nos ha escogido con un propósito. Él tiene algo especial para nuestras vidas. Por nosotros tenemos que entrar al plan de Dios. Necesitamos entrar a ese plan que Dios tiene para nuestras vidas, hermanos. Yo solamente quiero que entendamos, es necesario que pidamos sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para tomar una buena decisión. ¿Para qué? Para trazar el camino que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Simplemente dirigirnos por Dios. No por lo que yo creo, no por lo que yo pido, sino que Dios me dirija, que Dios abra puertas, que Dios bendiga mi vida, mi familia, mi hogar, mi iglesia, donde quiera que yo vaya. Mi trabajo, hermanos. Yo no sé qué me voy a encontrar mañana que vaya al trabajo, más tengo una semana sin presentarme al trabajo. No sé qué me vaya, que nos espere allá, hermanos. No he tenido comunicación con nadie, ni mi supervisor con nadie, hermano. Dije, yo me voy a desconectar de ahí, del trabajo. Toda presión, tensión que tenía fuera. Vamos a estar solamente en la casa. Y yo quiero decirle una cosa. Tenemos que aprender a pedir sabiduría de Dios. Aquí nos dice palabra de sabiduría y a otros dice palabra de ciencia. Pero los dos dicen según el mismo espíritu. Palabra de ciencia. La palabra de ciencia nos da el conocimiento de lo que Dios hace en nuestras vidas. Si vemos ahí, hermanos, en 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel capítulo 9, hermano, cuando Dios llama a Samuel y le da el discernimiento, le da la ciencia para escoger al rey. Capítulo 9, 1 Samuel capítulo 9, versículo 15. Dice, un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel. Aquí dice que Dios le había revelado al oído de Samuel. Dios había venido y hablado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Pero ¿qué le dice a Samuel? Dice, Jehová había revelado al oído de Samuel. Esto es algo especial, hermanos. ¿Cuántos de ustedes hemos escuchado la voz de Dios en nuestro oído, hermanos? Yo le digo, hermano, yo recuerdo aquella vez que me dijo Dios, este es mi silbido apacible con que le hablaba a mi siervo Elías, levántate. Así me hablaba a mí entre la noche. Yo despertaba antes de empezar a predicar y me levantaba. Yo estaba dormido y venía que este es mi silbido apacible con que le hablé a mi siervo Elías, y despertaba yo buscando. Yo lo sentía que entraba por la ventana y lo buscaba y no había nada. Y me volví a acostar. Y otra vez el Señor dice, este es mi silbido apacible con que le hablaba a mi siervo Elías. Y despertaba yo y dice, pues ¿qué está pasando? Hasta que me tuve que hincar y platicar con Dios y decir, aquí estoy, heme aquí. Pero esta manera es como dice, había revelado al oído de Samuel. Dice, para el día de mañana, a esta misma hora, yo te voy a enviar quien tome el lugar para que dirija a este pueblo. Y le dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón. No le dijo nadie. Él mismo con el espíritu de ciencia discernió que le dijo Dios, este es el varón, este es el especial, este es el preparado. Solamente, hermanos, al ver la persona que Dios la ha enviado para tu ministerio, para tu vida, para tu familia, para que te ayude, para que te fortalezca, para que te dé palabra de ánimo, tú lo vas a identificar. Porque dice que pidamos ese espíritu de ciencia, que el mismo usted, solamente al ver la persona, esta es la persona adecuada.
en lo que sucedió a Samuel. Cuando Dios le habla y le revela, le dice al oído que el día, dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Dice, y luego que Samuel lo vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón de cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Y acordándose pues Saúl a Samuel, pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel le respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube adelante de mí el lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Se andaban buscando. Dios había preparado a los dos para que tuvieran aquel encuentro. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Esto es lo que hace falta en la iglesia. Que busquemos los dones, que los pongamos por obra y usemos lo que Dios nos ha dado. El don de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento. Son dones que están dentro de la iglesia. Dios los ha entregado a la iglesia para que la iglesia los ponga por obra. Pero sin embargo, hermanos, hemos descuidado los dones. Aquí simplemente Dios le había revelado a Samuel quién iba a ser el próximo líder del pueblo de Israel. Y cuando se lo pone enfrente, él le dice: este es el varón que te había hablado. Y esto es lo que Dios quiere, que busquemos el conocimiento de lo que Dios hace en nuestras vidas. Que podamos entender, hermanos. ¿Cuántas personas, hermanos, tal vez han llegado a este lugar y se han ido? No han esperado a que Dios los ponga en el ministerio o el don que Dios tiene para su vida. Yo les digo, la iglesia hoy en nuestros días, hermanos, está handicap. Está deshabilitada la iglesia. Porque faltan parte del cuerpo, no está completa. No queremos ser parte del cuerpo. Cuando Dios quiere usar a la iglesia completa, hay parte del cuerpo que están desbalagados, están esparcidos, están afuera, cuando deben estar juntamente con nosotros. Recuerde, no todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos oídos, no todos somos boca, no todos somos nariz, no todos somos cabeza. Todos tenemos una función. Así como el cuerpo tiene su función, así la iglesia también. Y son los dones que Dios ha puesto sobre la iglesia. Pero es necesario, hermanos, que los pongamos por obra. Aquí podemos ver cómo Samuel, Dios le revela y le dice realmente quién era aquel que lo había de dirigir. ¿Se acuerdan también cuando Dios llama a Saulo? Cuando Dios llama a Saulo también, hermanos, que le dice: ¿por qué me persigues? Y dice: ¿quién habla? ¿Quién es? Ni sabe dónde está. Pero sin embargo le habla Dios a Saulo y le dice: ve a cierta calle y ahí ponte, ahí enviaré a alguien que te dirija. Y lo va con el profeta, el siervo de Dios también, y le habla y dice: ahí está Saulo, ve, ora por él, está pidiendo, pero no es un hombre que persigue la iglesia, no es un hombre, pero sin embargo Dios le dice: ve a ese lugar. Fíjate que es Hechos 9, Hechos capítulo 9. Saulo mismo dice aquí: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. Así le habla Saulo. Dice, y el Señor le dijo en el 9:11, y el Señor le dijo: levántate, vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. ¿Quién le dijo? ¿Cómo discernió el siervo de Dios? Por el don de ciencia.
ese misterio, hermano, así como le habló Dios a estos siervos, así Dios también está dispuesto a hablarnos a nosotros. Pero tenemos que tener nuestro oído presto para escuchar su voz. Así como le habló a Ananías: vete a cierta calle y ahí hay quien te espera. Y dice: he visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿De qué manera puede ver esta visión? ¿De qué manera si no es con el espíritu de ciencia? Es lo que hace falta en la iglesia, estos dones, hermanos, que empiecen a desarrollarse, que empiecen a trabajar, para que la gente vea el poder de Dios, las maravillas que el alto Dios ha hecho con nosotros, para que vean realmente la grandeza y el poder de Dios y vengan a Cristo. ¿Por qué cree que no están aquí? Porque la iglesia no está obrando, los dones no están trabajando. Hemos dejado al Espíritu Santo allá afuera, lo hemos sacado de nuestros templos, al Espíritu Santo y los dones, los ministerios que deben estar dentro de la iglesia. Así le habla Ananías y le dice. Entonces Ananías responde: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Y el Señor te dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Que le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Cómo pudo discernir a Ananías? Por el espíritu de ciencia. Y es lo que hace falta, hermanos, en la iglesia hoy en nuestros días. Ve, porque instrumento me es este. Y le dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando era el perseguidor de la iglesia, resultó el ser perseguido. ¿Cuántas veces, cuántos cristianos encarceló? ¿A cuántos cristianos se llevó presos? Ahora él, el que estaba preso por el nombre de Cristo. Pues les digo, hermano, estos son los misterios, estos son los dones que Dios tiene para la iglesia, y es necesario que la iglesia los ponga por obra. Don de sabiduría, don de ciencia, que lo pongamos por obra. Y el último es que dice ahí en el 10: y a otros el hacer milagros, y a otros profecía, pero dice: y a otros discernimiento de espíritu, discernir entre lo divino, lo humano y lo satánico. Tenemos que buscar el discernimiento divino para que entendamos, hermano, qué es lo de Dios, qué es lo del hombre y qué es lo del diablo. Porque los tres están dentro de la iglesia: lo santo, lo divino, lo humano. Pero también Satanás se introduce como piel de oveja, como cordero. Se introduce en el templo. ¿Para qué? Para destruirnos. Dios quiere, hermanos, desbaratar la iglesia. Dios quiere tumbar a los líderes para que la iglesia se acabe. Es lo que el enemigo está haciendo, tratando de destruir al líder. Pero Dios no nos va a dejar caer, porque estamos confiando en el que todo lo puede. Aquí podemos ver, hermanos, que el discernimiento de espíritu, dice, es discernir entre lo divino, lo humano y lo satánico. Aprender a discernir. Dios está, estos dones, estos ministerios están dentro de la iglesia, pero no están haciendo su obra, no están trabajando. Y es necesario que los dones que Dios nos ha dado, ahí hay también discernimiento de espíritus, de diversos géneros de lenguas, otros interpretación de lenguas. Hay muchos más dones, hermanos. Pero solamente quiero que hablemos en este último: discernir entre lo divino, lo humano y lo satánico. Hechos capítulo 5, hermanos. Allí en Hechos capítulo 5 dice la palabra: aquí había una pareja, hermanos, que trajeron una ofrenda ante el siervo de Dios. Pero esta pareja mintieron al poder del Espíritu Santo, engañando. ¿Y qué es lo que les sucede? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendieron una heredad y sustrajeron el precio, sabiendo también su mujer, y trajeron solo parte a los pies de los apóstoles. Ellos podían haber dicho: lo vendimos en tanto, pero vamos a dar tanto para la iglesia y lo demás para nosotros. Pero no hicieron eso. Dijeron que era todo lo que habían dado y escondieron parte para ellos.
Y a Dios no puede ser burlado. A Dios no puede ser engañado. Dios les hubiera perdonado si dijeron, lo vendimos en 50, 25 para la iglesia y 25 para nosotros. Y Dios hubiera estado contento, porque estaban diciendo la verdad. Pero sin embargo ellos dijeron, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te queda a ti, y venida no estaba en su poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así le dijo el profeta. Así le dijo el siervo de Dios. No has mentido al siervo, has mentido a Dios. ¿Y quién se lo reveló? El que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que escudriña el corazón, la mente, los pensamientos, lo íntimo de nosotros. Y le dice claramente, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Cayó muerto, porque no estaba mintiéndole al siervo, le estaba mintiendo a Dios. Y el mismo siervo dice, ¿por qué dejaste que Satanás pusiera esto en tu corazón? El enemigo viene, hermanos, y pone en el corazón del hombre. Tengamos cuidado con esto. Por eso es necesario aprender a discernir los espíritus. Porque el enemigo también viene a hablar a nuestro oído, hermanos. A tratar de opacar, a tratar de distraernos, a tratar de tumbarnos del camino que vamos. El enemigo viene y platica. El enemigo viene y te susurra también al oído. Te platica, te dice. Así como oímos la voz de Dios, la voz del enemigo también viene. Pues tenemos que aprender a reprenderlo, a tener la autoridad. Y levantándose los jóvenes, le volvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido a su marido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. ¿Y qué le dice? Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu de Dios? He aquí, a las puertas los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Y instantáneamente ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué? Porque trataron de burlarse de Dios. Por eso es necesario. Pero aquí donde dice, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? Tengamos cuidado. El enemigo también viene a nuestro oído para tratar de engañarnos y queramos mentirle a Dios. Dios conoce el corazón de todos. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce la intención del corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente perseverar. Por eso es necesario que usted y yo pidamos ese don de sabiduría, que pidamos ese don de ciencia y pidamos ese don de discernimiento de espíritu, que aprendamos a discernir quién es Dios, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Pidamos sabiduría, pidamos ciencia y pidamos discernimiento de espíritu. Estos son dones que Dios ha dado a la iglesia y la iglesia necesita ponerlos por obra. Yo solamente en esta tarde queremos animarlos y decirles, vamos a poner por obra los dones que Dios ha puesto a la iglesia. Vamos a ponerlos por obra. Si estamos faltos de sabiduría, pidamos a Dios. Faltos de ciencia, pidamos a Dios. Falto de discernimiento, pidamos a Dios. Él nos va a dar. Él quiere que usted y yo estemos preparados, estemos armados y seamos verdaderamente buenos soldados de Jesucristo. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo dándote gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso, Señor, que has sido con nosotros. He expuesto, Señor, la palabra en esta tarde. Yo solamente pido, Señor, que tú vengas, Señor, a ayudarnos con el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de discernimiento. Que podamos entender, Señor, lo que usted tiene para nosotros. Y nosotros podamos discernir, Señor, y poner por obra lo que usted nos ha dado. En este momento, Padre,
Yo vengo pidiendo, Señor, que vengas y aumentes los dones, Señor, sobre la iglesia. Que usted venga, Señor, a multiplicar los dones en la iglesia y que esos dones, Señor, se pongan por obra. En este momento, Dios, usted que escudriña el corazón, la mente y la intención del hombre, te pido, Dios, en este momento, que usted venga a obrar, que usted venga a operar, Señor, sobre cada uno de nosotros. Aquellos mis hermanos que están allí en su hogar escuchándonos también. Yo te pido, Dios, que estos dones, Señor, de discernimiento, de sabiduría y de discernimiento de espíritu, de ciencia, puedan estar activos en sus vidas y aprendan, Señor, a dirigirse en este camino por el cual usted nos ha llamado. En este momento, Padre, gracias, Señor. Te amo, Dios. Te glorifico y te exalto, porque tú vives y reinas por siempre. No tengo con qué pagarte, solamente alabando y glorificando tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Venimos delante de ti con corazones sinceros, Señor, revelando lo que hay en nuestras vidas. Nos presentamos delante de ti de una manera maravillosa. Obra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.